Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente entre ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios. Inmediatamente leemos en el libro o la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10, y dice de la siguiente manera, comenzando aquí en el verso 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, Y en el capítulo 9 y el capítulo 8 también, en el capítulo 8, verso 5 dice de la carta a los Hebreos: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y el verso 23 del capítulo 9 de Hebreos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestes mismas con mejores sacrificios que estos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esto es palabra de Dios. Sombra y figura de cosas celestiales. Aquí nos enseña el apóstol San Pablo que lo que le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí, aquel tabernáculo que le fue mostrado para que él lo construyese, era todo aquello que Moisés vio y que construyó, sombra y tipo de cosas celestiales, de cosas del cielo. Y cuando Moisés construyó y dedicó aquel tabernáculo, dice que del sacrificio tomó la sangre y roció todas las cosas que estaban en ese templo, en el lugar santo, y también pasó al lugar santísimo y roció el arca del testimonio, roció allí en el lugar santísimo todas aquellas figuras y aquellos tipos y sombras de cosas celestiales, porque sin sangre no hay remisión. Y Moisés estaba con esto mostrando que las mismas cosas celestiales serían, dice, las mismas. Fue pues necesario que las figuras de cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios
que estos, o sea, con el sacrificio y la sangre del Señor Jesucristo. Porque estas cosas celestiales que estaban en el templo que Moisés construyó, estaban representando cosas que en el programa divino se llevarían a cabo, las cuales serían rociadas con la sangre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos en el templo el candelero. Ese candelero allí representaba en sus diferentes cosas que tenía, representaba a la iglesia del Señor Jesucristo pasando por 7 etapas o 7 edades. Y la luz y las mechas que allí habían en cada uno de los vasos del candelero representaban a cada mensajero que Dios enviaría para cada edad. Y también las 2 olivas y los 2 candeleros representaban, conforme al libro de Zacarías y conforme al libro del Apocalipsis, lo cual podemos leer para que tengamos un entendimiento más claro de los tipos y figuras de las cosas que fueron hechas allá en el tiempo de Moisés y que fueron hechas por ordenanza divina. Podemos ver que todo aquello que había en el templo representaba cosas que en el programa de Dios se llevarían a cabo. Representaban personas y representaban a esas personas como parte de una obra que Dios llevaría a cabo en medio de los seres humanos. Por ejemplo, el profeta Zacarías en el capítulo 5 y verso 11 en adelante dice, verso 10 en adelante dice: porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, representando así a los 7 mensajeros de las 7 etapas de la iglesia gentil, en donde estaba el Espíritu de Dios recorriendo toda la tierra para llamar a todos sus hijos a través de esa etapa o de esas 7 etapas de la iglesia gentil que comenzaron allá en Israel, en la tierra del oriente, y terminan en el occidente. Y sigue diciendo el profeta Zacarías: hablé aún de nuevo, le está hablando al ángel, y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió, este es el arcángel Gabriel, y me respondió diciendo: ¿no sabes lo que es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora ustedes pueden ver con más claridad que estas 2 ramas de oliva y estos 2 candeleros son los 2 ungidos que están delante de Dios. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11 y verso 3, nos da más luz con relación a esto que había en el templo que hizo Moisés. Porque estas cosas son tipo y figura de cosas
celestiales. Y dice el capítulo 11, verso 3 del Apocalipsis: y daré a mis 2 testigos que profetizarán. Un ministerio profético, de profeta. Daré a mis 2 testigos que profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora ustedes pueden ver más claramente lo que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Son un ministerio profético que estará en esta tierra en el tiempo final para tocar la gran voz de trompeta que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, verso 31, y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿A quién? A sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los elegidos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre en los días finales vendrá con sus ángeles, con los 2 olivos, con los 2 candeleros, porque estos candeleros y estos 2 olivos que están en el templo representan en el programa divino a este ministerio que estará en los días finales para recoger, para llamar a todos los elegidos en el tiempo final, de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Pero fue mostrado así en el tiempo pasado, porque no era el tiempo para el cumplimiento de esa parte del programa divino. Pero fue dicho que eran los 2 ungidos, los 2 hijos de aceite. Fue dicho que era el ministerio profético para los días finales. Por eso también ese ministerio fue mostrado en el lugar santísimo con los 2 querubines de oro que fueron colocados sobre el arca. Y todo esto fue rociado en el tiempo de Moisés con sangre, porque con la sangre del Señor Jesucristo serían rociados también las personas que vendrían a cumplir estos tipos y figuras que estaban mostrados en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Por eso usted y yo estamos representados allí en ese templo que fue hecho por Moisés y el que fue hecho también por Salomón. Porque todo lo que fue hecho allá fue mostrado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Fueron allí mostradas cosas celestiales en tipos y figuras, los cuales en el tiempo de su cumplimiento vendrían a ser seres humanos que estarían sobre la tierra para ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Es necesario que comprendamos que aquí lo que estamos viviendo fue lo que fue mostrado en tipo y figura en el pasado. Y si usted no estaba allí representado en ese templo, usted no tiene ni parte ni suerte en el programa de Dios, porque allí fue mostrado todo el programa divino. Allí fue mostrado todo ser humano que sería rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y dice que el nombre de sus elegidos, de sus hijos, de todos los que han de ser llamados y recogidos, están sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es necesario que comprendamos estas cosas
estos tipos y figuras de las cosas celestiales, para que así sepamos que usted y yo estamos en el programa de Dios desde antes de la fundación del mundo y que no hemos aparecido en la tierra por mera casualidad. Porque así como fueron rociados con la sangre del sacrificio, cuando Moisés allá roció las cosas que estaban allí en el templo que él hizo, allí estaba mostrando que un sacerdote y profeta, según el orden no levítico, no el orden de Aarón, no el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, rociaría con su propia sangre, con su propio sacrificio, todo lo que compondría el templo espiritual que él construiría conforme al diseño divino. Es el mismo diseño, pero utilizando en esta ocasión seres humanos. Por esa causa usted y yo tenemos que entender que pertenecemos al templo más importante de todos los templos. Los seres humanos construyen templos para adorar a Dios. Y en las diferentes naciones tienen diferentes dioses también. Pero el Señor Jesucristo, el renuevo que dice el profeta Zacarías, que construiría el templo de Dios, el templo de Jehová, ha estado construyendo un templo espiritual. Ha estado construyendo su propio templo, un templo en donde Él morará, un templo no hecho de piedras ni de tejón, sino un templo hecho de seres humanos, de piedras vivas, porque Él es la piedra viva, la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, y todos sus hijos son piedras vivas que componen ese templo y que están representados en las cosas que están en ese templo del Antiguo Testamento, las cuales fueron rociadas con la sangre del sacrificio en aquel tiempo. Pero en este templo espiritual hemos sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, entendemos que estábamos programados para tomar parte y ser parte de ese glorioso templo espiritual del Señor Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo y el apóstol San Pedro: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Sois templo de Dios. El templo más importante, más grande, más sublime que alguien haya podido construir. Y lo ha construido el Señor Jesucristo en aproximadamente 2000 años. Por esa causa, usted y yo, en este tiempo, podemos entender lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, hablando de los vencedores, Él dijo que haría que adoraran delante de sus pies postrados. ¿Por qué? Porque ellos vienen a ser los vencedores, las personas que componen, que forman ese templo. Y por esa causa, las naciones,
para el milenio y la eternidad, vendrán ante ese templo del Señor Jesucristo para adorar al Señor Jesucristo, que estará en su templo, en su trono, gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores, conforme al orden de Melquisedec. Eso será lo que tomará lugar y comenzará en este tiempo final. Pues ya el Señor Jesucristo, en la construcción de su templo, ha estado llevando a cabo la obra por 2000 años de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, del orden celestial. Y él también dice que usted y yo somos sacerdotes de Dios y reyes también, reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, según el orden celestial, porque pertenecemos a un orden celestial, porque fuimos tipificados allá en el templo que hizo Moisés, que era tipo y figura de las cosas celestiales, de las cuales usted es una parte. Y eso entonces, al saberlo usted y yo, nos llena de alegría, nos llena de regocijo, porque sabemos que no somos de esta tierra, sino que somos de donde es nuestro Padre Celestial. Pero hemos venido a esta tierra con un propósito divino, el cual se ha estado llevando a cabo en usted y en mí. Y ese propósito divino lo ha estado llevando a cabo el Señor Jesucristo en beneficio de nosotros. Es necesario que entendamos el propósito divino para todos nosotros. Es necesario que comprendamos que somos del cielo. Somos las cosas celestiales que fueron representadas en el templo que hizo Moisés. Por esa causa, usted y yo hemos sido rociados con la sangre del Cordero de Dios por el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual es el Señor Jesucristo. Así como Moisés roció aquellas figuras de cosas celestiales. Comprendiendo estas cosas, usted y yo entonces podemos ver que la vida para nosotros tiene sentido. Tiene el sentido divino para el cual Dios nos ha enviado a esta tierra. Cuando estábamos en la eternidad, en Dios, nosotros experimentamos juntamente con Dios todas las cosas, pero no recordamos nada. Pero a través de la Escritura sabemos todas las cosas que Dios llevó a cabo, pero nada recordamos de esas cosas que acontecieron allá en la eternidad. Pero no importa que usted recuerde o no recuerde, eso no importa, porque recuerde o no recuerde nada,
usted y yo estábamos en Dios desde antes de la fundación del mundo. Así como cada hijo en lo humano, su cuerpo terrenal, estaba en su padre terrenal antes de nacer y antes de estar en el vientre de su madre, estaba en los lomos de su padre. Por eso es que la Biblia dice que cuando Abraham diezmó a Dios, allí también Leví diezmó a Dios, el cual estaba en los lomos de Abraham, el cual todavía no había tenido el hijo que le había sido prometido, el cual todavía no había tenido esa descendencia a través de la cual aparecería Leví. Pero estaba Leví en Abraham, porque antes de usted estar en su padre, en los lomos de su padre, estaba en los de su abuelo. Y antes de estar en los de su abuelo, estaba en los de su bisabuelo. Y así sigue hacia atrás. Y usted se encontraba mucho más atrás de lo que usted se imagina. Y como hijos de Dios, nos encontrábamos en Dios, en nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él dice allá a Job, dice hablándole a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Pero de eso usted y yo no recordamos nada. ¿Acaso recuerda usted algo de cuando usted estaba en el vientre de su madre? ¿Verdad que no? Pero estaba allí. Y por donde ella iba, usted iba también. Y de lo que ella comía, de esos alimentos, usted también participaba. Porque había una forma para eso. Pero usted no se recuerda de nada absolutamente. Porque todas esas cosas están en el subconsciente suyo, lo cual usted no puede traer a su memoria, porque hay un velo o una separación entre el consciente suyo y el subconsciente. Pero han hecho experimentos los psicólogos y los psiquiatras y han llevado a algunas personas bajo el hipnotismo hasta el vientre de su madre y le han hecho hablar de cosas que ellos en su consciente ni se recordaban. Pero son cosas misteriosas las cuales usted no necesita para usted conocer y entender que usted es un hijo de Dios y que Dios tiene un programa en el cual usted tiene una parte conforme al propósito divino para el cual Dios lo ha enviado a esta tierra. Tampoco usted recuerda nada de cuando usted estaba en los lomos de su padre, y menos en los de su abuelo, y menos en los de su
tatarabuelo. Pero Dios nos dice que Él es nuestro Padre y estábamos con Él. Todos los hijos de Dios estaban con Él cuando Él creaba los cielos y la tierra, cuando Él hacía todas las cosas. Allí estábamos nosotros. Y hoy estamos aquí sobre la tierra para tomar parte en el programa divino, para luego pasar de regreso a la eternidad en una forma más avanzada, en una forma mejor, a través de la cual podremos manifestarnos y podremos llevar a cabo muchas cosas grandes y gloriosas conforme al programa divino. Por lo tanto, es necesario comprender estas cosas para que, así entendiendo estas cosas, sepamos que en el programa de Dios somos muy, pero que muy importantes. Porque Dios nos ama tanto y somos parte de Él, de tal forma que Él no puede vivir sin nosotros. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, a sus hijos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios para con sus hijos, que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Porque el propósito de Dios no es que usted y yo vivamos 50, 60, 70, 80, 90 o 100 o 200 años aquí en la tierra, sino que vivamos por toda la eternidad en cuerpos eternos. Esto aquí que vivimos sobre la tierra es solamente una etapa del programa divino. Así como el usted vivir 9 meses en el vientre de su madre, que es lo que viven la mayoría de las personas en el vientre de su madre. Hay algunos que desean terminar la etapa antes de los 9 meses y aparecen a los 7 meses. Pero aparecen sobre la tierra. Pero esa etapa ahí en el vientre de su madre tiene un propósito. Porque cuando usted ha sido colocado ahí en el vientre de su madre, todavía usted, su cuerpo terrenal, es microscópico. Y usted tiene que crecer célula sobre célula hasta llegar a un tamaño que sea el tamaño que corresponde para manifestarse en la tierra, y entonces entrar el Espíritu en usted. Y ahí entonces en ese cuerpo comienza otra etapa de su vida, la etapa de crecimiento ya fuera del vientre de su madre. Ya entonces las cosas cambian un poco para usted, pero sigue alimentándose conforme a la forma en que tienen que ser alimentados los que ya están manifestados en esta tierra. Y sigue creciendo hasta que llega a el conocimiento del bien y del mal. Y sigue hacia adelante creciendo y obteniendo conocimiento como ser humano, hasta que llega a
ser adulto y hasta con una profesión, muchos de ustedes. Pero luego siguen pasando los años y lo que era un infante y luego un niño o una niña, luego pasó a ser un joven, luego un adulto y después comienza la etapa de la vejez, acercándose entonces a la muerte. Y si eso fuera todo para el ser humano, nacer, vivir aquí, luego morir y nada más, de entre todos los animales del campo, nosotros seríamos los animales más infelices, más miserables. ¿Por qué? Porque tenemos uso de razón, tenemos entendimiento, tenemos libre albedrío, y por esa causa podemos comprender lo que es la vida aquí en la tierra, y comprender lo que es la vida aquí en la tierra y saber que hay que morir y que después no se vive más. Eso sería la noticia más triste, más desalentadora para la raza humana. Pero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, no es Dios de muertos. Y Dios no hizo el hombre para que el hombre muriera sin tener la esperanza de volver a vivir, de levantarse de entre los muertos para vivir por toda la eternidad. Si no hay otra vida después de la muerte, si no hay una resurrección para los que han muerto creyendo en Dios, Jesucristo tampoco resucitó. Pero Jesucristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, para que así nosotros tengamos la esperanza de una vida nueva, de una vida eterna con cuerpos eternos, y la esperanza de la resurrección de todos los muertos para vivir sobre esta tierra, habitarla y reinar con Cristo por 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo tenía que aparecer en esta tierra y morir por usted y por mí, para así hacer lo mismo que fue hecho en el templo que hizo Moisés, rociarnos con su preciosa sangre como Moisés roció todas las cosas que allí en el templo estaban tipificando las cosas celestiales. Esto es palabra de Dios. Sombra y figuras, figuras y sombras, tipos y figuras de cosas celestiales, fue lo que fue mostrado en el monte Sinaí por Dios a Moisés para que él construyese en esta tierra esos tipos y figuras de las cosas celestiales. Esto es palabra de Dios. Usted y yo fuimos representados en esos tipos y figuras que estaban en el templo que hizo Moisés. Por eso es que el apóstol San Pablo y el apóstol San Pedro pueden decir: ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios, templos del Espíritu Santo? Sabiendo eso, sabemos entonces nosotros
que no somos cualquier cosa aquí en la tierra, sino que todos los hijos de Dios son la cosa más importante que Dios tiene sobre la tierra. Y algún día se cumplirá la palabra dicha: el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Porque Él, en el tiempo final, en su venida, conforme a como dice el profeta Malaquías, y vendrá el Señor a su templo. Vendrá súbitamente el Señor a su templo, a ese templo que fue representado en el Antiguo Testamento. Vendrá el Señor a su templo, vendrá el Señor a sus hijos, vendrá el Señor a su pueblo y estará en medio de su pueblo y hablará y enseñará a su pueblo, y se cumplirá la palabra escrita: y yo mismo que hablo estaré presente. Y todos serán enseñados de Dios. Y nadie dirá: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque todos serán enseñados de Dios. Ya no se necesitará que alguna religión, que alguna secta religiosa o que algún instituto o seminario enseñen a los hijos de Dios con respecto al programa divino, porque Él dice: yo mismo que hablo estaré presente, y todos serán enseñados de Dios. Él estará enseñando a su pueblo, como siempre Él lo ha hecho. Él le enseñará a su pueblo todas las cosas que ellos deben conocer y todas las cosas que Dios estará haciendo. Y no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Él le enseñará a su pueblo en la misma forma que le ha enseñado a través de toda la Biblia. Al pueblo hebreo le enseñó a través de Moisés y a través de los demás profetas. Y a su pueblo en el tiempo final, dice el Señor Jesucristo, que le enseñará todas las cosas que ellos deben saber en el tiempo final. El Señor Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis, capítulo 22 y verso 16. Esa es la forma en que el Señor Jesucristo enseñará a todos los seres humanos que viven sobre la tierra en este tiempo final. Esa es la forma divina. Y todos serán enseñados de Dios en esa forma, porque recibirán el testimonio, el mensaje de Jesucristo, que Él enviará a través de su ángel mensajero, que aparecerá en este tiempo final para dar testimonio de estas cosas apocalípticas. Ese será su mensaje, porque ese será el mensaje del Señor Jesucristo para todos los seres humanos, para todos ser enseñados de Dios, y que todos puedan conocer a Dios y puedan conocer el programa que Dios tiene para este tiempo en que vivimos, y sepan así el motivo de su existencia aquí en la tierra. Esto es la palabra de Dios.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Esto es palabra de Dios, no palabra de hombre. Por lo tanto, es necesario que entendamos estos tipos y figuras del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Es necesario que entendamos estos tipos y figuras, estos simbolismos apocalípticos, porque estos simbolismos apocalípticos muestran cosas que estarán aconteciendo en esta tierra, las cuales nosotros veremos con nuestros propios ojos. Es necesario que comprendamos lo que somos en el programa de Dios. Es necesario que nos coloquemos en la posición correcta en el programa de Dios. En palabras más claras, estando nosotros tipificados allá en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, es necesario que nos coloquemos en el mismo lugar, en la misma posición que está el tipo y figura de lo que nosotros somos en el programa de Dios, allá en el templo que hizo Moisés y que hizo Salomón, donde fuimos colocados en tipo y figura, allá en el templo del Antiguo Testamento. Es necesario que nosotros acá, en la realidad, nos coloquemos en el templo espiritual del Señor Jesucristo para recibir la bendición celestial, la bendición del Señor Jesucristo, para luego pasar a la eternidad, de donde somos, de donde hemos venido y a donde hemos de regresar en este tiempo final. Tipos y figuras, sombras y tipos de cosas celestiales. Esto es la palabra de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches y hasta la próxima ocasión.